Esta noche me complace narrarles los siguientes 3 impactantes relatos paranormales, que con gusto nos comparte desde un lugar de México, la señora Alejandra Ávila, los cuales fueron escritos por ella. Espero te gusten. Te invito a que te suscribas a este canal, para ser parte de esta gran comunidad, y así poder conocer muchas más historias de terror de México y el mundo entero. A veces, de acuerdo a nuestras creencias, pactamos para favorecer nuestro destino, ya sea por fortuna, juventud, un amor no correspondido o el trabajo deseado, pero también a veces de manera consciente o inconsciente, intercambiamos con la vida, a la vida misma, y ésta nos sorprende concediendo nuestra petición, rindiéndonos a los misterios de la muerte, como les narro en primera persona los siguientes casos que espero sean de su agrado. Mi éxito por las vidas que me pidan. Hace como 20 años, cuando egresé de ingeniero en construcción, como a muchos me pagaban con conocimiento en las obras donde trabajaba, en casa no me exigían colaborar con los gastos porque sabían mi situación, pero tampoco me gustaba estar de flojo, así que tomaba trabajos que pudieran generarme algún ingreso, que me permitiera contribuir en casa, y no sentirme como parásito. Siendo profesional trabajé como albañil, y los maestros de obra me enseñaban sus conocimientos, trucos y mañas. Un día me enteré de un proyecto de obra pública, en una comunidad alejada por la región del Istmo Oaxaqueño. Me fui como albañil, por contrato de 6 meses que podía extenderse a 1 año, cuando el ingeniero responsable de la obra supo que yo era ingeniero egresado. Me dio responsabilidades a nivel de mis estudios. Al estar lejos de casa en la localidad nos apoyaban con alojamiento al ingeniero y a mí, y los alimentos. Para esto menciono que en esa localidad se acostumbra a dar el tequio, que es el trabajo gratuito de los locales del lugar para las obras de mejora a su pueblo. Así que ellos eran la mano de obra que nos apoyaba. Después se me fueron delegando encargos propios de las funciones de mi jefe. No podía fallar a su confianza, así que en su ausencia daba lo mejor de mí, para que la obra siguiera su curso. Desde luego mis ingresos mejoraron. Le aprendí mucho. Cuando el trabajo lo permitía, platicábamos de su vida y familia. Como jefe era rígido y enérgico, pero también muy solidario y humano. La obra consistía en la construcción de toda la infraestructura de una carretera desde la vía principal hasta el pueblo que lo había contratado, incluyendo la planificación, diseño y construcción de las vías de comunicación. Todo iba bien en la obra. Ya llevábamos como 3 meses, y si todo continuaba bien terminaríamos la primera parte de la obra en el tiempo planeado. El problema empezó cuando debíamos construir el puente para cruzar el río. Simplemente esto no salía. Era desesperante ver cómo le echábamos ganas. La obra parecía avanzar y de repente nada. Lo construido se fisuraba, se cuarteaba y finalmente se caía en fragmentos, que nos obligaban a demoler lo construido para volver a empezar. Era un desgaste de trabajo y material que ya nos parecía insostenible. Implementamos guardias nocturnas para sorprender a cualquier mal hora que pudiera estar dañando, pero no hubo información que algo pasara. Así estaba la situación, y en una de esas mañanas, cuando estaba amaneciendo y el sol apenas iluminaba el día, pasó un señor vestido con la indumentaria de la localidad. Nos saludó y nos hizo plática. Llegaron las paisanas con café y garnachas, que es un platillo típico de la región. Saludaron al señor con respeto. Lo invitamos a tomar café. Aceptó y se acomodó en una de las piedras que mostraban nuestro fracaso en esa parte de la obra. Observó todo, y nos dijo que en un pueblo vecino había pasado lo mismo, pero que el mero ingeniero de la obra había hablado con el patrón. Pudo continuar y terminarla. Al oír eso, mi jefe le dijo bromeando: "A ver, indio ladino, deja de entretener a mis trabajadores. Y ustedes también". Dirigiéndose a nosotros nos dijo: "Si ya terminaron, vayan al pueblo a avanzar con la construcción de la cancha de básquet".
Mi jefe se dispuso a desayunar y se quedó platicando con el señor. Ya no oí que platicaron. Más tarde el ingeniero nos alcanzó en el pueblo. Lo vi raro, pensativo, como fuera de lugar, como si en su interior luchara consigo mismo. Se tocaba la cabeza y se jalaba su corto cabello. Se puso malhumorado. Ya por la noche a lo lejos lo vi andar por la obra sin poder dormir. Así estuvo un par de días, y al tercer día bien temprano me dijo: a los paisanos los vamos a dejar en la obra de la cancha, y para seguir con la construcción de la parte del puente, vete a Ixtepec. Ahí anda mucho indocumentado que a lo mejor quieran trabajar aquí en la obra. Tráete a unos 4 o 5. Gánate su confianza e invítalos a almorzar. Con ellos voy a trabajar el puente. Hay que apoyarlos y darles trabajo. Me pareció rara su encomienda, pero obedecí. Fue cuando me acordé de las leyendas que se cuentan en la profesión, de sacrificar gente para que una obra avance. Pero el ingeniero no me parecía de esas personas. Me fui y para mediodía estaba de regreso con 5 centroamericanos. Cuando llegué el ingeniero me dijo: vete con los paisanos, avanza en la obra del pueblo, yo me quedo con estos compas aquí. Por favor no le digas a nadie que contraté gente y ya no regreses. Quédate a dormir en el pueblo. Obedecí. De la obra del puente al pueblo eran como 4 kilómetros. Llegué y comí. Ese día avanzamos en la obra de la cancha. Al día siguiente, y para mi sorpresa, el ingeniero llegó y nos dijo a los paisanos y a mí que regresaríamos a terminar con la obra del puente. Yo, extrañado por sus órdenes y contraórdenes, estaba confundido, igual que los paisanos del pueblo, pero órdenes eran órdenes y fuimos. Para sorpresa de todos, ya no hubo contratiempos. La construcción del puente avanzó, y pudimos terminarlo así como el camino. El ingeniero se hizo de buen prestigio en el rumbo. Tuvo mucho trabajo con la obra pública, construyendo puentes, caminos, canchas, usos múltiples. Desde luego su éxito financiero creció. A veces lo veía convivir con aquel señor con el que habíamos desayunado, y esporádicamente había noches que se quedaba solo en las obras que trabajaba. Sin embargo, a la par, su carácter cambió mucho. Ya no era aquel jefe dicharachero y bromista. Se había vuelto orgulloso, soberbio, petulante, gritón y hasta amargado. Yo me concretaba a hacer mi trabajo. Estuve un par de años más con él, aunque me iba bien. Aproveché que me relacioné con gente importante de mi gremio. En cuanto pude, conseguí un trabajo en gobierno federal. Me acerqué a casa. Con el tiempo me casé y formé una familia. Hace 4 años fui a un bar con unos amigos. Vi al ingeniero. Me sorprendió verlo demacrado, triste. Parecía pordiosero, con ropa sucia, sudado, como si no se hubiera bañado en días. Me acerqué para saludarlo. Me vio y me dijo que le daba gusto verme. Le pregunté si estaba bien. Me invitó a sentarme. Después de ponernos al corriente de nuestras vidas, me dijo: ¿te acuerdas de aquella vez que te mandé por unos centroamericanos para trabajar en la obra? Le dije que sí, y continuó: aquel señor que desayunó con nosotros era un brujo que me dijo que el patrón, el dueño de la tierra, quería una ofrenda, y esos centroamericanos fueron la ofrenda. El brujo y sus ayudantes los desvivieron a palos. Esa noche tuve que taparme las orejas para no oír sus gritos de agonía. Quedaron sepultados en la obra del puente. Así seguí trabajando. Cada vez que el patrón pedía ofrendas, siempre se las daba. A cambio de mi éxito di todas las vidas que me pidieron. Qué bueno que te fuiste, porque si me hubieran pedido tu vida, también la hubiera dado. Bebió de un trago su copa, se sirvió otra y continuó: me acostumbré a oírlos gritar por el dolor de desvivirlos así. Hice mucho dinero, pero ¿sabes qué? Mi primogénito, mi hijo varón, murió de cáncer el año pasado. El medicamento ya no aminoraba su dolor, y cuando gritaba en agonía por el dolor, sus gritos eran como los gritos de aquellos a los que condené al maligno. Sus gritos me taladraban los oídos mostrándome mi culpa.
como si yo mismo también lo hubiese condenado a morir, por tanto dolor infringido. Y mírame aquí, muerto en vida. Ya me operé para no tener más hijos. No quiero que ellos paguen por la deuda que tengo con el patrón de aquel brujo. Ahora soy un muerto en vida. Lloro y termino mi miserable vida. El ingeniero se postró en la mesa llorando. Yo me quedé sin palabras para consolarlo, conmovido por la atrocidad que me contó. Me sentí de más en esa mesa. Me alejé de aquella persona consumida por la culpa, esperando esta vez no volverlo a ver nunca más. Mi vida por otra vida. Soy una mujer emprendedora. Tengo éxito en mis proyectos. Casada con un hombre que me ama y al que amo. Con 2 hijas que son nuestra vida. Me considero inteligente y con mucha suerte. Pero también reconozco que lo que tengo se lo debo a mi fe en una religión proveniente de Cuba. Mi vida transcurría tranquila y feliz, con sobresaltos que a veces da la cotidianidad, pero tranquila. Hace 8 años me cambió la vida. Fui con una hermana de religión para que me leyera las cartas, algo que hacía cada 2 o 3 meses, para adelantar qué decisiones tomar en mi vida y en mis negocios. Esa ocasión vi el rostro de la hermana con preocupación. Al mirar las cartas no hablaba tan fluido como otras veces, explicando y dándome consejos. No, esa vez me miraba como eligiendo las palabras para decirme lo que veía en las cartas. Tomó valor y me dijo: «Hermana, veo que vas a sufrir un atentado a tu vida». Me quedé sorprendida. No atinaba a pensar quién podría querer hacer algo así contra mi persona. Desde luego hay personas que no me quieren, a las que no les caigo bien, gente que me puede odiar de manera fortuita, o simples envidiosos, clientes en mis negocios con los que he discutido, pero no al grado que quisieran mi funeral. Así se lo dije a la hermana. Me elaboró unas protecciones, y me dijo que haría un ritual, para que en el atentado que veía en las cartas, otra persona se desviviera por mí. Es decir, un intercambio de vida por la muerte. Me encargó algunas cosas, y me dijo que en ese mismo mes sería el día y hora propicio para realizar el ritual. Me recomendó que no saliera y me cuidara porque el peligro era latente. Usé las protecciones que me hizo. Realizó el ritual acordado. Me sentí más confiada, segura. Compré una camioneta blindada. Pasaron como 6 meses y como no pasaba nada, fui relajando mi seguridad. Llegué a pensar que tal vez la hermana se había equivocado, o las cartas no quisieron decir lo que ella vio. Vendí la camioneta blindada y me compré una de lujo. Sentí que me lo merecía por los días de zozobra sufridos. Poco a poco regresé a mi vida normal, olvidando mis temores. Aquel domingo salí con mis hijas y la nana. Fuimos a un McDonald's. Mis hijas jugaron y se divirtieron. De regreso en el estéreo puse la música que les gustaba. Veníamos cante y cante. Con el ruido y la armonía que llevábamos, no vi el peligro. Aún lo recuerdo como si fuera una película de terror, cuando circulábamos por un tramo con fresnos por ambos lados, y locales comerciales cerrados por ser domingo. Tuve que disminuir la velocidad, porque delante de mí transitaban otros 2 vehículos que también disminuyeron su velocidad, como si a los 2 les fallara algo y por eso transitaban lento. En cuestión de segundos una moto con un solo motociclista se me emparejó y extendiendo el brazo con una escuadra accionó un tiro, que solo rozó mi nariz sin causarme herida de gravedad. Me preocupé más por mi hija que venía en el asiento de copiloto. Me agaché para protegerla, y al agacharme tal vez el sicario pensó que me había herido y me desviviría, y se siguió corriendo con la moto. Como pude me arrastré para sacar a mi hija por la puerta del copiloto y salir enseguida. La nana y mi otra hija salieron por la puerta de atrás. Las 3 corrieron del peligro gritando por ayuda. Cuando el hombre aquel me vio salir regresó nuevamente. Esta vez bajó de su moto haciendo más tiros contra mi persona. Pero yo rodeaba la camioneta y no atinaba en mí. Me hizo como 3 rozones. Pero los tiros quedaron en la camioneta.
Nada de gravedad, para mí. Con el ruido la gente comenzó a salir de sus casas para ver qué pasaba. Llegó un momento en que este cobarde, al ver que no podía atinar sus tiros contra mí, huyó en su moto y en esa huida le tiró a un hombre que había salido a ver qué estaba pasando. Más tarde me enteré que este hombre había fallecido, tal y como lo había pactado mi hermana, en el intercambio que había hecho en el ritual. Al poco tiempo llegó la ambulancia que me llevó al hospital. Estuve un par de días. Se me brindó protección policíaca, con el miedo de que me quisieran hacer algo en el hospital. Abandoné casa y negocios. Me fui de la ciudad donde vivía. Antes de irme mandé una corona y una aportación económica como apoyo para la familia del hombre que murió por mí. Hasta la fecha tengo pesadillas por aquel evento traumático y desde luego sigo sin saber quién o quiénes quisieron extinguirme. Me da miedo ir a que me lean las cartas. Ya no quiero que me anticipen mi futuro. No vaya a ser que resulte verdad lo que me dicen y tenga que cargar a mi vida otro pacto de intercambio. Espero no me juzguen por esto. Simplemente era mi vida, o la de alguien más. Enfermedad familiar. Hace más de 50 años, cuando tenía 5, era feliz viviendo en el campo en aquel humilde pueblito. Tenía un hermanito de 3 años, y estaba contenta porque en la clínica de salud estaba naciendo mi tercera hermanita. Para mi papá era un hijo más. Todas las familias a mi alrededor eran numerosas, pero yo tenía ganas de abrazar a aquella nena que sería mi muñeca de carne y hueso. Eran tiempos en que los hermanos mayores se sumaban a la crianza de los hermanos pequeños, sin las responsabilidades de los padres, pero ayudando a cargar al bebé, cambiar y lavar pañales, no hacer ruido mientras duermen, mecerlos en la hamaca, cuidarlos, y labores pequeñas que coadyuven a la crianza. Mi hermanita era muy vivaracha, jugaba, reía, corría para todos lados, era muy bonita, con un color de piel apiñonado, cabellito colluche como le llaman en el pueblo al cabello claro, facciones que denotaban que de grande sería una joven muy guapa, y ojos de un color amarillo como el sol. Mis padres la llamaron María. Yo la peinaba, la vestía, y cuando creció me sentía la orgullosa hermana mayor, llevando a mis hermanos a la escuela. Tuve otros 3 hermanos varones, pero María era mi hermanita consentida por ser mujercita como yo, y por su carácter tan dulce. Cuando cumplió los 6 años algo pasó en su salud. La luz de sus ojos se tornó opaco, como si siempre estuviera triste. Su risa vivaz se apagaba. Al correr se cansaba rápido. Ya no quería ir a la escuela porque quería dormir todo el tiempo. Mi madre la llevó al doctor y le dijeron que mejor fuera a la ciudad al hospital general. La llevaron y ahí dijeron que algo pasaba con su corazón, pero que no sabían qué era. Le recetaron vitaminas tomadas e inyectadas, pero no había mejoría. Era como un sol que se iba apagando y no sabíamos cómo mantener su brillo. Era la década de los 70. Las enfermedades del corazón en México eran poco conocidas. Mi hermanita menor, mi muñequita de carne y hueso, murió unos meses antes de cumplir los 10 años, dejando a mi familia con un profundo dolor. Fue enterrada como el ángel que fue para nuestras vidas. No sé hasta dónde duele la muerte de un hijo, pero mi madre, loca de dolor, lloraba todos los días, renegaba de la vida y hasta de Dios, se enojaba por todo, y hasta sentía su enojo con nosotros los hijos que sobrevivimos, como queriendo culparnos por seguir vivos. Al cabo de 1 año de la muerte de María, mi madre llegó con una beba de meses en sus brazos. Una mujer que iba de paso en el pueblo se acercó a ella. Le dijo que supo de su pérdida y que le regalaba a su hija porque no podía ni quería mantenerla. Mi madre la aceptó. Aquella niña era morenita, china y de ojos negros. Nos dijo que esa niña se llamaba María como nuestra hermana, que a partir de ese día sería nuestra hermana menor. Ella sería su madre, y todos volveríamos a ser la familia feliz que habíamos sido. Yo ya tenía 13 años.
además de ir a la escuela por ser la hermana mayor. Para ese tiempo mi madre me delegaba los quehaceres del hogar y el cuidado de mis hermanos, que a su vez trataban de colaborar con el cuidado de sí mismos tratando de ser buenos chicos. Mi madre por su parte se dedicó solo a María. Le prodigaba un amor exagerado. Parecía que solo tenía una hija. La llevaba a chequeos médicos cada mes. Cuidaba su alimentación. Le compraba ropa nueva. La llevaba a pasear. Le compraba zapatos. Cuando nosotros solo usábamos huaraches. Le festejaba sus cumpleaños, lo que no hacía con nosotros. Iba a sus juntas escolares, cuando con nosotros no llegaba ni a los festivales. Y muchas otras atenciones que no había tenido con nosotros, sus hijos biológicos. Nosotros habíamos aceptado todas esas conductas de mi madre, pero aunque queríamos a María, ese cariño no reemplazaba el amor de nuestra fallecida hermana. No era un cariño filial, y esa preferencia de mi madre nos hacía sentir desplazados de su cariño, pues muchas veces ante los berrinches de la que ya era su hija consentida, mi madre llegó a ser violenta con nosotros, generando al menos en mí un sentimiento de rechazo hacia esta niña que era su centro de atención. Así que preferí ignorarla y evitarla lo más posible. Los años pasaron. Cuando estudiaba en la universidad, y María llegó a la adolescencia, de pronto, al igual que a la primera María, su piel se tornó pálida, sus ojos perdieron brillo, y su cuerpo mostraba cansancio en las actividades cotidianas. Era principios de 1990. Para ese tiempo, aunque incipiente, ya existía la cardiología. Mi madre la llevó a un chequeo médico, y a María le diagnosticaron una enfermedad que en palabras llanas le llaman soplo en el corazón. Le dijeron a mi madre que con medicamentos, una alimentación adecuada y caminatas de por lo menos media hora diaria, podría llevar una vida normal. Mi sorpresa fue saber que esta enfermedad es hereditaria, que una tía de mi madre padeció los mismos síntomas, y al igual que mi fallecida hermana también había perdido la batalla, y ahora María, mi hermana menor, la que reemplazó a la primera María, estaba padeciendo la misma enfermedad, misma que mis hermanos biológicos y yo no habíamos heredado. De pronto aquellos celos que llegué a sentir por mi hermana menor se disiparon. Era una casualidad muy extraña, como si el amor que mi madre le dio desde su llegada a la familia, al mismo tiempo le transmitió la enfermedad familiar, que estaría latente a su descendencia. Ese día abracé a María, y en ese abrazo la acepté también en mi corazón, y entendí también a mi madre, pues en su intuición supo que debía protegerla, como lo hizo hasta su muerte y en su momento a María y mis hermanos. Como familia abrazados lloramos la muerte de nuestra madre, a quien prometimos mantenernos unidos siempre. Los años pasaron. Cada uno de mis hermanos fue creciendo y haciendo su vida. María se casó y tuvo 2 hijos. Ya es abuela joven. Sigue cuidando el soplo de su corazón, pero esta herencia familiar la heredó a su hijo, y ahora también su pequeño nieto. Y ante los avances de la ciencia, los 3 llevan el tratamiento adecuado de por vida. En los sobrinos y nietos de mis demás hermanos y yo, esta enfermedad no se ha hecho presente. A veces me pregunto cómo la vida tiene caminos extraños. Mi madre, sin querer en ese acto de amor a María, intercambió también la enfermedad hereditaria de su familia, de su linaje hacia el linaje de María, y también sin querer, de alguna manera, a mis demás hermanos y a mí. Hasta esta generación nos liberó de esta enfermedad, que se llevó a aquel ángel, a mi hermanita María, a mi muñequita de carne y hueso, a quien extraño todos los días, y espero descanse en paz en el cielo, porque a través de ella, en su memoria, también aprendí a aceptar a quien la suplió con amor en mi familia.